hasta aquí ya tiene para subir las notas hasta mañana. Así que como le digo, hoy terminé de corregir todo, me quedó sobre la teoría, mañana lo termino de corregir y lo subo. Bien. Entiendo que me escuchan entonces. Avanzamos con lo que es el punto 2 del ejercicio 14. ¿Qué va a suceder con la diferencia de criterios? ¿Cómo? A ver, no es lo que pasó con el tema de criterios, digo esto último del parcial y después avanzamos con la clase, es que se ampliaron las posibles respuestas positivas, digamos. O sea, toda la cátedra adopta el mismo criterio, no es que un profesor tiene un criterio y otro profesor tiene otro criterio. Lo que pasó es que después del parcial, por algunas observaciones de algunos alumnos, los profesores de teoría se dieron cuenta que había algunas preguntas que podían tener más interpretaciones y se podía interpretar como, a ver, hay ciertas respuestas que si ustedes ven las respuestas oficiales de la cátedra, hay ciertas respuestas que son diferentes a esas que puedan llegar a estar bien. Si vienen acompañada de una aclaración, se lo da por positivo, por así decirlo. Puntualmente no lo tengo en mente acá y no lo tengo muy internalizado porque todavía no empecé a corregir la teoría, pero nos pasaron 3 preguntas puntuales que dicen, la respuesta de la cátedra oficial es esta, pero si el alumno contestó esto y hizo esta aclaración, también tomalo como que está bien. Hablando a lo criollo, es esa la cuestión, pero toda la cátedra tiene el mismo criterio, o sea, toda la cátedra asume las mismas respuestas positivas, por así decirlo. No hay subjetividades en la teoría. Bien. Vamos entonces con lo que es el punto 2 del ejercicio 14, donde me pide calcular la TIR de la inversión total y la TIR de la inversión propia. Recordamos qué es la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno, justamente va a ser el indicador que me va a mostrar cuánto rinde el proyecto, ¿sí? Cuando hablamos de la TIR de la inversión total, hablamos de cuánto rinde el proyecto en sí mismo, ¿sí? Y cuando hablamos de la TIR de la inversión propia, hablamos de cuánto le rinde al inversionista el proyecto, ¿sí? Estos 2 indicadores los vamos a vincular después en otro indicador más que se llama leverage, que es lo que vamos a ver en el punto 3. Pero bueno, para no adelantarme más, vamos a concentrarnos en el punto 2 que me pide calcular la TIR de la inversión propia y la TIR de la inversión total. Repasando un poco lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿cómo hallábamos la TIR? La hallábamos por aproximaciones sucesivas. Metodológicamente, ¿qué necesitamos hacer para hallar la TIR mediante aproximaciones sucesivas? Es tener una tasa que me genere un BAN positivo y hallar una tasa que me genere un BAN negativo. A ver, en este caso nosotros sabíamos para la inversión total que al 16% íbamos a tener un BAN de 3.095,47, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es hallar una tasa que les genere un BAN negativo. Si el día del parcial ustedes ponen un 50% para asegurarse que le dé negativo, y está bien también, no va a ser tan precisa su TIR, pero metodológicamente esté bien. Lo que ustedes tienen que hallar acá es una tasa que les genere un BAN negativo. Sabemos entonces, por lo que dice la respuesta, digamos que al 20% ya tengo un BAN negativo de menos 1.394,68. En función de eso, saco la diferencia de tasa. ¿Cuánto hay entre un 20% y un 16%? Un 4%. Y saco la diferencia de BAN. ¿Cuánto hay entre menos 1.394 y más 3.095? Menos por menos más, lo sumamos algebraicamente, por así decirlo, y llegamos a la diferencia de BAN de 4.490,05. A partir de ahí, si recuerdan, teníamos que decidir si íbamos a hallar la TIR a través del intervalo superior, es decir, lo que me marcaba la diferencia que hay entre la tasa que me genera un BAN negativo y la TIR, o el intervalo inferior, que me marca la diferencia que hay entre la tasa que me genera el BAN positivo y la TIR. En este caso, partió del límite superior, es decir, vamos a hallar el intervalo que hay entre la tasa que me genera un BAN negativo y la TIR. ¿Cómo hacíamos eso? Partiendo, como decíamos, del BAN negativo, multiplicándolo por la diferencia de tasa y dividiéndolo por la diferencia de BAN. Hacemos BAN negativo por diferencia de tasa sobre diferencia de BAN,
y hallamos el intervalo, que es de 0,01242. Como es el intervalo negativo, el intervalo, superior, yo tengo que restar de la tasa que generó Esteban este intervalo para hallar mi TIR. Puntualmente resto del 20% que me generó el van negativo, resto el 1,24% del intervalo y llego a que mi TIR de la inversión total es del 18,76%. ¿Sí? ¿Cómo podemos leer esto? Que el proyecto de por sí, el proyecto en sí mismo, concibiéndolo como un ente independiente, sin interesar quién lo financia ni cómo lo financia, el proyecto de por sí rinde un 18,76%. ¿Yo cómo puedo saber por el criterio de la TIR si el proyecto es conveniente o no, si me conviene realizarlo o no? Pues lo comparo con la tasa de rendimiento de los activos. Si yo a todos mis activos le exijo un 16% y el proyecto rinde un 18,76%, el proyecto es viable, el proyecto rinde más que lo que le exijo a todos mis activos. ¿Sí? Entonces vemos que también bajo el criterio de la TIR, el proyecto, o sea, la inversión total bajo el criterio de la TIR es conveniente, ¿sí? Al igual que como nos pasó con el BAN, en la inversión total también era conveniente porque era positivo. Pasamos entonces a lo que es, o sea, una vez que despejamos la TIR de la inversión total, vamos a despejar la TIR de la inversión propia. Metodológicamente es exactamente lo mismo. Tenemos un BAN positivo, hallamos una tasa que me genera un BAN negativo, a partir de ahí sacamos la diferencia de tasa, sacamos la diferencia de BAN y sacamos y una vez que tenemos tanto BAN positivo como negativo como diferencias, elegimos alguno de los intervalos para hallar la TIR. En este caso, nuevamente, tomó el intervalo superior, es decir, vamos a sacar la diferencia que hay entre la tasa que me genera un BAN negativo, que es la mayor de las tasas, y la TIR. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo BAN negativo por diferencia de tasa sobre diferencia de BAN. Acá estoy encontrando un error que es un 5%. Por diferencia de BAN y así hallamos el intervalo superior. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que restar de la tasa que me generó el BAN negativo del 23% este intervalo para hallar la TIR de la inversión propia. Lo hacemos matemáticamente, 0,23 menos 0,0104821 me da 0,2195. Quiere decir que la TIR de la inversión propia es del 21,95%. ¿Qué quiere decir esto? Que para el inversionista, para la persona que va a poner la plata para financiar este proyecto, que esa persona se puede financiar con el proveedor en determinadas condiciones, el proyecto rinde un 21,95%. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si el proyecto es o no viable para el inversionista, es o no rentable para el inversionista? Comparándolo con su tasa de costo de oportunidad. Si nosotros, según el enunciado, sabíamos que el costo de oportunidad al inversionista o la tasa de rendimiento requerida era el 18% y le estamos ofreciendo un proyecto que rinde un 21,95%, pues el proyecto es rentable. Acá hay un error. El proyecto es viable para el inversionista. ¿Por qué? Porque la TIR es mayor que la tasa de rendimiento requerida por el mismo. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió qué implica la TIR? ¿Se entendió cómo yo convalido o cómo yo determino si un proyecto es viable o no en función al criterio de la TIR? Perfecto, perfecto, muchas gracias. ¿Se entiende bien? Perfecto. Si hay alguna duda, por favor me escriben y lo vemos. Pasamos entonces a lo que es el punto 3, que es determinar si es conveniente la estructura de financiamiento adoptada por el proyecto. ¿Cómo nosotros vamos a determinar si un proyecto plantea una buena estructura de financiamiento o no? Como se escribe. Y ese indicador justamente me marca el apalancamiento del proyecto, es decir, me marca en cuánto o cuán superior utilidad del proyecto por sí mismo. Si yo me estoy financiando bien, es decir, si yo me estoy financiando a una tasa menor que el rendimiento del proyecto, yo me voy a estar apalancando, yo voy a poder tener una mayor rentabilidad, ¿sí? Porque financio el proyecto a una tasa menor que su rendimiento. ¿Dónde vamos a ver explícito eso? En el leverage. Puntualmente, si el leverage es mayor a 1, quiere decir que el proyecto está bien financiado, el proyecto está bien apalancado. Si el leverage, al contrario, es menor a 1, quiere decir que el proyecto no está bien financiado, el inversionista está recibiendo menos rentabilidad de la que el proyecto en sí mismo. Por ende, el proyecto no está bien financiado. Ahora, matemáticamente, ¿cómo calculamos el leverage? De esta forma, como se lo estoy marcando acá.
Leverage es igual a TIR de la inversión propia sobre TIR de la inversión total. Se lo dejo si quieren en comentarios, como para que lo tengan claro, de la inversión propia sobre TIR de la inversión. Vamos a contrastar los resultados que obtuvimos en el punto 2, donde calculamos la TIR de la inversión propia y la TIR de la inversión total, y vamos a determinar si nuestro proyecto está bien o mal endeudado. Vemos los resultados de la inversión 21% sobre la inversión total, sabíamos que era el 18%, es decir, sobre 0,1875, llegamos a un leverage igual a 1,17. ¿Qué quiere decir este leverage de 1,17? Que el proyecto está bien financiado, que yo accionista está recibiendo una mayor retribución que la que genera el proyecto por sí mismo. O sea, el proyecto solo rinde un 18%, inversionista está recibiendo un rendimiento del 21,95%. ¿Por qué? Porque estoy financiando bien el proyecto, estoy apalancando bien el proyecto. ¿Se entiende esto del leverage? ¿Alguna duda con esto que quieran que revisemos? Bien. Se entiende, perfecto. Entonces, doy por entendido lo que es TIR de la inversión propia, lo que es TIR de la inversión total y lo que es el leverage, que es justamente lo que me va a relacionar esos dos indicadores y me va a marcar si el proyecto está bien o mal financiado. Un poco revisando recién el proyecto me di cuenta que lo que le estaba explicando antes como un supuesto está explícito en el punto 4, ¿sí? Pasemos al punto 4, que me plantea financiar este mismo proyecto, pero con un préstamo bancario. Concretamente me dice un banco, vamos al enunciado. No te puedo creer. No sé por qué se me actualizó esto. Un segundo, busco el enunciado. Bien. Estamos llegando. Bien, acá estamos en el enunciado del ejercicio 14, en su punto 4. Antes que se me vaya para cualquier lado el cursor. El punto 4 me dice, dice, un banco ofrece financiar el 70% de la inversión fija con un préstamo por el sistema de amortización francés en 3 cuotas anuales del 16% nominal anual. Si la tasa de costo de oportunidad del capital propio es del 20% anual y la tasa de impuesto a las ganancias del 30%, ¿es conveniente esta financiación? ¿Cómo podemos saber si es conveniente o no esta financiación? Sacando el leverage. Y si el leverage con esta alternativa de financiamiento es mayor que la anterior alternativa de financiamiento, vamos a determinar que nos va a convenir financiar el proyecto con un préstamo bancario antes que con financiamiento del proveedor. Para poder sacar el leverage de esta alternativa, tenemos que sacar la TIR de la inversión propia de esta alternativa. Y para poder calcular la TIR de la inversión propia de esta alternativa, tenemos que armar el flujo de fondos de la inversión propia con esta alternativa de financiamiento, ¿sí? Concretamente, antes de avanzar con el flujo de fondos de la inversión propia, lo que tenemos que hacer es hacer el cuadro de evolución de deuda, donde yo sé que me financian el 70% de la inversión, lo cual implica un préstamo de 44.100 pesos a una tasa fija del 16% anual mediante 3 cuotas anuales, ¿sí? Con esos datos saco la cuota del sistema francés y con el dato de la cuota del sistema francés armo la tabla de evolución de la deuda, ¿sí? ¿Para qué me sirve armar la tabla de evolución de la deuda? Porque yo tengo que calcular el impuesto de las ganancias que va a pagar este inversionista en función de estos intereses, no de los intereses que tenía en el enunciado, ¿sí? Entonces, antes de avanzar con el flujo de fondos, vamos a determinar justamente los intereses. Vamos a determinar, el impuesto que deberíamos calcular para este flujo de fondo de la inversión propia. Así que partimos del resultado operativo, que ya lo teníamos
en el mismo, lo habíamos determinado en el punto 1. Sabíamos que el resultado operativo para el año 1 era 37.800 pesos, 47.567 para el año 2 y 55.667 para el año 3. ¿Qué tengo que hacer en función de esto? Restarle los intereses que calculé en mi tabla de amortización, llego al resultado antes de impuestos y en función de este impuesto y la alícuota de impuesto a las ganancias del 30%, calculo el impuesto a las ganancias que tengo que computar en este flujo de fondos. Los otros datos no son útiles para hacer este análisis. Sí son útiles, son datos de análisis, pero para hacer el flujo de fondos de inversión propia, con que ustedes lleguen a determinar el impuesto, ya tienen lo suficiente para poder hacerlo. Bien, entonces una vez que ya determiné el impuesto que voy a tener que computar para este flujo de fondos de inversión propia con esta alternativa de financiamiento de préstamo bancario, avanzo con la confección del flujo de fondos. Primer paso para la confección del flujo de fondos, analizo el momento cero. Analizo a ver qué pasó en el momento cero. Esta alternativa me dice que yo voy a recibir un préstamo bancario de 44.100 pesos y con eso tengo que financiar la inversión. ¿La inversión de cuánto es? En su totalidad es de 63.000 pesos. O sea, esta opción descarta lo que habíamos visto en la alternativa 2, perdón, en la alternativa 1, de financiarse con el proveedor y contempla la alternativa de tomar un préstamo de 44.100 pesos, darse vuelta y pagarle de contado al proveedor los 63.000 pesos que contempla mi inversión. Y esto es lo que un poco les decía hoy, de la diferencia entre los ingresos del préstamo y los egresos de la inversión, surge el sacrificio económico que va a tener que hacer este inversionista para hacer el proyecto. Surge la inversión de capital. Vuelvo a lo que decía hoy. Si el enunciado acá me dice de que mis accionistas van a suscribir acciones y que van a hacer un aporte de capital de 42.000 pesos, está bien, pero no me sirve ese dato, porque yo el aporte de capital lo voy a tener como una información que la genero en mi flujo de fondos de la inversión propia. En el flujo de fondos de la inversión propia, en el momento cero, yo tengo el aporte de capital que requiero de mi inversionista. Y ese va a ser el dato que voy a considerar para justamente determinar la viabilidad del proyecto. ¿Sí? Entonces, si esto está claro, avanzo con lo que son los flujos operativos. Tenemos el momento cero con el préstamo, la inversión, y ya despejamos lo que sería la inversión para el inversionista, o el aporte de capital que tiene que hacer el inversionista para realizar el proyecto. Avanzamos con los ingresos, vamos primero con los flujos operativos, tenemos ventas, respetamos las mismas ventas que veníamos cargando antes. ¿Qué otro ingreso tengo? Tengo estos flujos de inversión que justamente es el recupero de la inversión, ¿sí? Que lo voy a tener por la liquidación del stock y la venta del bien de uso. Con eso totalizo todo lo que es los ingresos de mi flujo de fondos. Paso a los egresos, arranco con los egresos operativos, tengo las compras que van a ser por el mismo monto, tengo los gastos fijos que van a ser por los mismos montos y tengo el impuesto a las ganancias, que acá ya no van a ser por los mismos montos porque tengo que respetar el impuesto a las ganancias que calcule en función a esta alternativa de financiamiento, restando estos intereses. Entonces, tomo el impuesto a las ganancias que calculé restando estos intereses y cargo los 9.223 en el primer año, los 12.757 en el segundo y los 15.888 en el tercer año. ¿Sí? Con esto terminé lo que son los flujos operativos. ¿Sí? Cargué el flujo de la inversión, tanto en la inversión inicial como en el recupero de la inversión, y me queda terminar lo que son los flujos de financiamiento. Tengo el préstamo como un flujo de ingreso de financiamiento. Ahora, como egreso de flujo de financiamiento, ¿qué pongo? Pongo el valor total de la cuota. ¿Sí? Si yo por año tengo que pagar financieramente una cuota de 19.635,83, pues cargo esos 19.635,83 pesos en cada año. Acá por redondeo lo hace por 36, pero van a ver que si le pongo más decimales, vamos... Ah, no está. Bueno, ponen el valor nominal de la cuota. Al margen de estas particularidades de centavo que tengo acá entre esta diferencia y esta, lo que ustedes tienen que poner acá es el valor de la cuota, el valor del egreso financiero que tiene que hacer el inversionista para poder devolver la plata que tomó prestada para realizar el proyecto. ¿Sí? Puntualmente, en este caso, tomamos un préstamo que me va a implicar 3 cuotas anuales de 19.636 pesos. ¿Sí? Cargamos esas cuotas en mis egresos de mi flujo de fondo de la inversión propia,
totalizando los egresos en función de estos conceptos: inversión inicial, flujos operativos, compras, gastos fijos e impuestos, y flujos de financiamiento, que es la cuota de los préstamos. Una vez que tengo totalizados los egresos, los contrasto con los egresos y limpio mi flujo de fondos. Mi flujo de fondos, ¿qué me dice en esta alternativa? Que si yo a mi inversionista le propongo financiarse con el banco en vez de financiarse con el proveedor, él va a tener que poner en el momento cero, va a tener que inyectar al proyecto 18.900 pesos. Ese va a ser su aporte de capital. Y para eso va a recibir beneficios económicos de 3.581 pesos en el año 1, 14.227 pesos en el año 2 y 18.427 pesos en el año 3. ¿Sí? Esa es la lectura de mi flujo de fondos, que lo hago contrastando los ingresos y egresos. ¿Sí? Una vez que yo tengo esta información, tengo todo para sacar la TIR. Recuerden que nosotros queríamos sacar el leverage, que era TIR de la inversión propia sobre TIR de la inversión total. ¿Sí? Nosotros, para sacar la TIR de la inversión total, ya lo habíamos hecho en el punto 3, perdón, el punto 2, y tenemos que sacar la TIR de la inversión propia en este caso, para esta opción de financiamiento. Acá calcula el BAN al 20%, pero, a ver, lo hace un poco para responder a lo que plantea el enunciado de que la tasa de costo de oportunidad de capital es del 20%. O sea, para validar esta TIR, ¿sí? Puntualmente, saca el BAN al 20%, vemos que es rentable. ¿Hace falta hacer esto para determinar si el proyecto está bien apalancado? No. Este es un paso que está metodológicamente acá como para que ustedes lo puedan ver nomás. Puntualmente, para que yo pueda saber si el proyecto está bien apalancado, tengo que sacar la TIR. Y para sacar la TIR necesito sacar un BAN con una tasa positiva y un BAN con una tasa negativa. ¿Sí? Lo que me dice el enunciado es que calculó un BAN al 18%, el cual da 5.567,60, y calculó un BAN a una tasa del 35%, que me da un BAN negativo de menos 951,59 pesos. Una vez que yo tengo el BAN positivo y el BAN negativo, saco la TIR por aproximaciones sucesivas. Para eso tenía que hacer diferencia de tasa, diferencia de BAN, y hallar la TIR mediante aproximaciones sucesivas, hallando el intervalo que necesito encontrar. En este caso, plantea nuevamente hallar la TIR a través del intervalo superior. Es decir, voy a saber la diferencia que hay entre la mayor de las tasas, es decir, la tasa que me genera un BAN negativo, la tasa del 35%, qué diferencia hay entre esa tasa y la TIR. ¿Cómo lo hacemos? Partiendo de BAN negativo por diferencia de tasa sobre diferencia de BAN, saco este intervalo. Resto este intervalo a la tasa que me generó ese BAN para hallar la TIR. Y hallo así que la TIR de la inversión propia en esta alternativa es del 32,52%. Antes de meternos con lo que nos pide específicamente el ejercicio, que es determinar si el proyecto está mejor apalancado o no, me detengo solamente para mostrarle que en esta alternativa de inversión el proyecto es conveniente tanto por el criterio del BAN, como lo desarrollamos acá, como por el criterio de la TIR. ¿Por qué? Porque tengo una TIR del 32,52% y tengo un costo de oportunidad del inversionista o una ganancia pretendida del 20%. Es decir, la TIR es superior al rendimiento mínimo que le exige. Por ende, el proyecto para el inversionista financiándose con un préstamo bancario es viable. Ahora lo que vamos a determinar es qué le conviene, si financiarse con el banco o financiarse con el proveedor. Para eso ya habíamos sacado el leverage del financiamiento con el proveedor. Saquemos el leverage tomando la TIR de la inversión propia con el financiamiento del banco. Para eso, ¿qué hacemos? TIR de la inversión propia sobre TIR de la inversión total. TIR de la inversión propia, tomamos la TIR que hallamos recién con el préstamo bancario del 0,32,51 sobre TIR de la inversión total, que la hallamos ya en el punto 2 del 18,75%. ¿Qué vemos en este caso? Que tenemos un leverage positivo de 1,73. Positivo va a ser siempre el leverage, tenemos un leverage mayor a 1, ¿sí? Que el leverage sea mayor a 1 me indica que el proyecto está bien endeudado, está bien financiado, está bien apalancado. La rentabilidad del inversionista es superior a la que el proyecto ofrece de por sí. Ahora, ¿le conviene más esta opción o le conviene más la opción anterior a mi inversionista? Y tenemos que ver cuál de los dos leverage es mayor.
Acá sabemos que el leverage es del 1,73, revisemos de cuánto era el otro leverage, es del 1,17. ¿Qué podemos inferir acá? Que es mayor el leverage del financiamiento bancario, por ende es mayor el apalancamiento que obtengo con este tipo de financiamiento, por ende a mi inversionista le conviene porque obtiene una mayor rentabilidad de la inversión propia. O sea, puntualmente, TIR de la inversión propia con financiamiento bancario, 32,52. TIR de la inversión propia con financiamiento de proveedores, 21,95. Acá ya podemos ver que le conviene el financiamiento bancario porque tiene una mayor rentabilidad. ¿Cómo nosotros podemos fundamentar más esa respuesta? Sacando el leverage. Leverage con una alternativa y leverage con otra, y ver el mayor de los leverage va a ser la opción que más me convenga. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió lo que es el leverage? ¿Cómo tengo que tratar el tema cuando tengo... Perfecto. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, a ver, si no hay ni una duda y les parece, ocupamos los minutos que nos quedan para un poco avanzar o presentar lo que es el ejercicio 15, ¿sí? Si alguien tiene una duda, igual me escribe y lo vemos, ¿sí? Pero por lo pronto vamos avanzando con el ejercicio 15. El ejercicio 15 va a despertar algunos fantasmas del pasado porque es un ejercicio de presupuestación que implica también formulación de proyectos, ¿sí? O sea, puntualmente me planteo un ejercicio de presupuestación de una empresa industrial y me pide en función de eso que arme flujos de fondos de la inversión total, flujos de fondos de la inversión propia, hallar el MAN, la TIR modificada, que vamos a empezar a ver qué es la TIR modificada en este ejercicio, y determinar la viabilidad, la conveniencia del proyecto en sí y para el inversionista, ¿sí? A ver, que implique arrancar con presupuestación implica que tengo que hacer todos los programas y presupuestos para confeccionar un flujo de fondos, ¿sí? ¿Qué programas y presupuestos yo necesito para confeccionar un flujo de fondos? El presupuesto, tal como lo vimos en el ejercicio 14, el plan financiero, que es decir, el presupuesto financiero, donde tengo los ingresos y egresos operativos, tengo las salidas, tengo los flujos de financiamiento, tengo los flujos de inversión y tengo los flujos operativos en el plan financiero o en el presupuesto financiero. Y el presupuesto económico, pero tampoco todo el presupuesto económico. Lo que yo realmente necesito saber es justamente el resultado ante intereses e impuestos para poder restar intereses y sacar los diferentes impuestos que voy a necesitar para hacer el flujo de fondo de inversión total y el flujo de fondo de la inversión propia. Puntualmente, lo que les quería proponer para la próxima clase, por favor revisen ustedes o armen ustedes la parte de presupuesto, porque no es nada diferente a lo que ya vimos. Vamos a estar repitiendo lo mismo que ya vimos en presupuestación: programa de venta, programa de producción, programa de compra, presupuesto de venta, presupuesto de compra, presupuesto de costo de producción, presupuesto de costo de ventas, y lleguen hasta lo que es el presupuesto económico y el presupuesto financiero. Queden ahí. Con el presupuesto económico y el presupuesto financiero hecho, la clase que viene avanzamos con lo que es la confección de traducir justamente ese presupuesto financiero a un flujo de fondo de la inversión total y un flujo de fondo de la inversión propia para sacar los indicadores que me pide el proyecto. ¿Es necesario, por ejemplo, tener el estado de situación patrimonial proyectado para hacer un flujo de fondos? No. Esto acá está por mera metodología, pero si el ejercicio a mí me está pidiendo armar un flujo de fondos, yo no necesito esta información. Yo solamente necesito información del plan financiero, como les decía, y del presupuesto económico en parte, o sea, el presupuesto económico hasta resultado ante intereses e impuestos. Ahí tengo el grueso de la data que necesito para armar el flujo de fondos, ¿sí? Solamente quería aclararles esto antes del ejercicio 15. A ver, la semana que viene, el lunes es feriado, así que si les parece, les propongo que nos encontremos el miércoles. Y si vemos que estamos cortos de tiempo, última programamos otra clase para el viernes de la semana que viene. Genial. Bien. Si no hay una duda en particular, vamos cortando acá. Yo en un ratito le paso los audios. Voy a suspender esto.
habilito un poco la cámara para que nos veamos. Le digo, yo un rato le paso los audios de la clase. Los parciales los subo mañana al aula virtual. Y si les parece, coordinemos el miércoles o coordinamos ahí por el grupo para ver cómo les mando las observaciones, digamos, de los parciales. Perdón, al SIU. Los cargo al SIU a los exámenes. Y bueno, no, nada más que eso. Por cualquier duda o cosa me escriben, lo vamos viendo, pero en principio quedamos hasta acá y nos vemos el miércoles de la semana que viene. Bien. Buen fin de semana para ustedes y estamos en contacto. Hasta luego.